Antes de comenzar, amigas y amigos, si esta historia les llega al corazón, suscríbanse al canal, dejen su like y cuéntenme desde dónde nos escuchan. Su apoyo hace posible que sigamos contando relatos que se sienten, más que se escuchan. Me llamo María de la Luz Martínez. Tengo 55 años. Hace 10 perdí a mi esposo de un derrame fulminante, y la casa se me volvió demasiado grande para tanta ausencia. Acepté entonces trabajar como empleada doméstica en una residencia de Querétaro, en una privada tranquila con bugambilias trepadas en los muros y guardias que saludan por apellido. Ahí viven don Héctor Camacho, empresario muy conocido en el estado, y su esposa, doña Teresa Aguilar. Cuando entré a trabajar, don Héctor tenía 60 y ya imponía con esa presencia de gente acostumbrada a decidir. Hombros anchos, voz grave, mirada que no se le cae al suelo. Hoy tiene 70 y sigue caminando con paso firme, como si el tiempo a él le cobrara menos intereses que al resto. Doña Teresa, de 67, conserva una elegancia discreta. Estudió canto en su juventud y todavía cuando tararea un bolero, la casa entera se acomoda a su tono. Con los años dejamos de ser solo patrones y muchacha. Me tocó acompañarlos en cirugías, aniversarios, posadas con los nietos de sus hermanas. Cada diciembre me regalaban una canasta con pan dulce, café de olla y un sobre con pesos que, ¿para qué digo que no?, me sacaba de apuros. Luz, gracias a ti, esta casa sí parece hogar, me repetía don Héctor, y yo me lo creí. Sin embargo, había algo que no embonaba. De noche, doña Teresa casi siempre se retiraba temprano a su recámara. Don Héctor, en cambio, se quedaba en la biblioteca, leyendo informes o viendo canales de noticias con el volumen bajito. Esa distancia silenciosa entre dos personas que se quieren, la fui notando como se notan las grietas en la pared. Primero una línea delgada, luego el trazo completo. Aquella tarde de marzo, el aire olía a jacarandas. Yo estaba terminando de enjuagar los platos cuando doña Teresa se asomó a la cocina. «Luz, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su voz traía un peso distinto, como si de pronto cantar le doliera. Nos sentamos lado a lado en el sofá de la sala. Ella apretaba un pañuelo de encaje entre los dedos. «Lo que te diré se queda entre nosotras. No quiero que Héctor lo sepa, ¿de acuerdo?» Asentí. 10 años juntando confianza no son cosa menor. «En mi matrimonio hay algo que me está agotando, Luz», dijo al fin, mirando la ventana. «Héctor no tiene nada de malo, al contrario, tal vez ese sea el problema». Tardé en entender. La vi ruborizarse, un rubor que no le había conocido en décadas. «Héctor sigue demasiado entero», buscó las palabras con cuidado. «Para su edad, demasiado, y yo ya no puedo con ese ritmo. Me da vergüenza decírtelo, pero me estoy escondiendo, Luz. Me invento reuniones, me acuesto temprano. No sé cómo hablarlo con él». La confesión cayó como vaso de cristal en piso de loseta, sin gritos, pero imposible de ignorar. Yo pensé en tantas noches en que los vi cada quien por su lado y todo hizo clic. Sentí ternura, culpa prestada, y aunque me cueste admitirlo, curiosidad. La curiosidad triste de una mujer que lleva 10 años durmiendo del lado frío de la cama. «¿Y si lo platican?», me animé a decir. 4 décadas juntos alcanzan para hablar de todo. Doña Teresa soltó una risa bajita, cansada. «Si eso fuera sencillo, ya lo habríamos hecho. Héctor evita esos temas, le incomodan. Cree que así demuestra que está bien, que aún puede con todo. Yo no quiero herirlo, Luz, no quiero que se sienta menos». Me tomó la mano. Sus dedos temblaban apenas. «Te lo digo a ti porque confío, porque necesitaba decirlo en voz alta. Guárdame este secreto». Se lo guardé, pero las palabras se quedaron conmigo. Esa noche no pegué el ojo. Me acosté y escuché el reloj marcar los minutos como si contara un dinero que no alcanza, y me descubrí pensando en él. En don Héctor sirviéndose café, en sus manos grandes acomodando la corbata,
en esa energía serena que llena un cuarto sin que él tenga que alzar la voz. Los días siguientes me moví por la casa como quien anda en penumbras. Le acercaba a don Héctor la taza de café por las mañanas y al sentir el roce leve de sus dedos con los míos, se me aceleraba el corazón, vergüenza incluida. «El café está especialmente bueno hoy», dijo una mañana. Me sonrojé como no me pasaba desde los 20. «Gracias, don Héctor», respondí, y me escapé a la cocina a regañarme en silencio. «Yo no soy esa mujer», me repetí. «No lo soy». Pero el pensamiento regresa cuando más sola se siente una. Y yo, por más trabajo y compañía que haya en una casa grande, sigo sola. Una tarde, doña Teresa salió a Coyoacán con sus amigas del coro. Pensaban planear un viaje en crucero por el Caribe para el verano. Don Héctor se quedó en la biblioteca con una carpeta azul. Yo llevé una charola con té negro y galletas de canela. «Gracias, Luz. Siéntate un momento. Descansa», me dijo con esa amabilidad que no suena a orden. Me senté en la orilla del sillón, con el delantal todavía puesto. Él me miró con atención. «Te he notado rara. ¿Todo bien?» 10 años observándome bastan para atinarle a mis cambios. No podía contarle lo de doña Teresa. No era mi lugar. «Cansancio», dije. «Será la temporada». Él asintió, como quien no insiste para no invadir, y cambió de tema. El precio del aguacate, los proyectos de una nueva planta en Celaya, la inseguridad que lo traía preocupado. Yo escuchaba, pero en realidad escuchaba mi propia respiración. No sé de dónde salió, pero me ofrecía darle un masaje en los hombros. Nunca lo había hecho. Vi su ceja levantarse, sorprendido. «Si no te molesta, últimamente andan tensos». Me puse detrás del sillón. Bajo la camisa, los músculos se sentían duros, calientes. No describiré más. Solo diré que, en ese silencio, se oía la página que él cambiaba, y mi pulso. «Qué manos tan tibias, Luz», murmuró, y entonces la llave giró en la puerta principal. «Amor, llegué más temprano», la voz de doña Teresa desde el recibidor quebró el aire. Salté hacia un lado como si me hubieran sorprendido con las manos en el frasco de galletas. Él también se acomodó, carraspeó y cerró la carpeta. «Bienvenida. ¿Cómo les fue?» Yo alcé la charola, hice una venia rara y me refugié en la cocina con el corazón en la boca. Esa noche, mientras lavaba los últimos vasos, me miré en la ventana y vi un reflejo que no me reconocí. Una mujer que sabía un secreto, que guardaba otro, y que caminaba al filo entre la lealtad y una soledad que ya pedía nombre. No pasó nada ese día. No aún. Pero algo había comenzado a moverse por dentro, como cuando una puerta mal cerrada deja entrar corriente. Yo no lo quería, no lo buscaba, no debía. Y sin embargo, esa noche recé por prudencia. «Señor, dame cabeza fría», murmuré. Luego apagué las luces, aseguré la puerta principal, dejé el té de manzanilla de doña Teresa en su buró y me fui a mi cuarto con el presentimiento terco de que los días tranquilos estaban contados. Los días siguientes a aquella tarde se sintieron distintos. Doña Teresa volvió a su rutina, pero algo en su mirada había cambiado. Se la notaba más ligera, como si haber dicho su secreto le hubiera quitado un peso enorme. En cambio yo, María de la Luz, lo cargaba ahora sobre mis hombros. El eco de su confesión me acompañaba mientras barría, cocinaba o tendía las sábanas. Cada vez que veía a don Héctor cruzar el pasillo, con su paso firme y esa camisa blanca perfectamente planchada, me regresaban las palabras de su esposa. «Es demasiado para mí. A veces me asusta su fuerza». Y sin quererlo, imaginaba lo que ella quería decir. Me sentía una traidora solo por pensarlo. Una tarde de abril, doña Teresa salió temprano. Tenía una cita con unas amigas en el club social del centro. Antes de irse, me pidió que preparara la cena de don Héctor. Sopa de lentejas, pollo al horno y arroz con plátano, su combinación favorita.
Cuando el reloj marcó las 8, subí con la bandeja. Don Héctor estaba en su biblioteca, como siempre. El cuarto olía a papel viejo, tacé y madera encerada. «Pase, Luz», dijo sin levantar la vista del libro. «Deje ahí la cena». «¿Le sirvo el té también?» «Sí, por favor. Y siéntese un momento, que ya es hora de descansar». Obedecí. Me senté frente a él, con las manos sobre el delantal para no mostrar que me temblaban. Don Héctor cerró el libro y me miró de frente. «Hace días la noto pensativa. ¿Pasa algo?» «No, señor. Tal vez solo cansancio». ¿Cansancio o tristeza? Esa pregunta me atravesó. Nadie me la hacía desde que mi esposo murió. «A veces ambas cosas, don Héctor», admití bajito. Él asintió despacio. «La soledad no se quita con el trabajo, Luz. Créame, lo sé muy bien». Por un momento, el silencio se volvió cómodo. Su voz, grave y pausada, tenía algo que hacía que todo el ruido del mundo se apagara. «¿Le gustaría que le sirviera un poco más de té?», preguntó. No esperaba que hablara de eso. Y entonces, sin saber cómo, las palabras se me escaparon. A veces uno no dice todo lo que siente por miedo a lastimar al otro. Don Héctor me miró con esa mezcla de curiosidad y melancolía. «¿Usted cree que eso nos pasa?» No supe qué contestar. El aire entre nosotros se volvió denso, casi visible. «Perdón, no debí hablar de eso», alcancé a decir levantándome. «No, Luz, tiene razón». Su voz sonó suave pero firme. «Hay cosas que se callan tanto que terminan por morirse adentro». Guardamos silencio. Afuera, los grillos cantaban y la casa parecía contener el aliento, hasta que él rompió la tensión con una sonrisa amable. «Gracias por la cena. Vaya a descansar. Mañana será otro día largo». Asentí. Tomé la bandeja y caminé hacia la puerta, pero al salir vi mi reflejo en el vidrio del librero, mi cara encendida, los labios entreabiertos, y detrás de mí, el hombre que por primera vez en mucho tiempo me había mirado como mujer, y no solo como empleada. Esa noche, al cerrar mi cuarto, me recosté mirando el techo. La voz de doña Teresa, su secreto, el tono de don Héctor, todo se mezclaba dentro de mí. No pasó nada, y sin embargo, algo cambió, como si el alma hubiera cruzado una línea invisible. ¿Y si fuera yo quien pudiera ayudarlo? Ese pensamiento, apenas un destello, me asustó más que cualquier pecado. Apagué la lámpara y recé otra vez, sin convicción. Dios mío, que mañana me levante distinta, antes de que sea tarde. El verano llegó antes de lo esperado, y el calor en Querétaro se sentía como si el aire pesara más de lo normal. Doña Teresa estaba emocionada porque sus amigas del coro habían organizado un viaje de 3 días a Mazatlán. Yo la ayudé a empacar sus vestidos de lino, los sombreros de ala ancha y su perfume favorito. Ella hablaba sin parar, feliz de tener unos días de descanso, y yo asentía mientras doblaba su ropa con cuidado. Lo que no dije en voz alta fue que por primera vez en 10 años la casa quedaría vacía, solo don Héctor y yo. Cuando la camioneta se alejó rumbo al aeropuerto, el silencio se instaló de golpe, tan profundo que pude oír mi propio corazón. Para distraerme, empecé a limpiar la casa con más detalle del habitual. Pulí los pisos, cambié las flores del recibidor y preparé café de olla con canela, como le gustaba a don Héctor. Quise que todo se viera alegre, como si la ausencia de doña Teresa no pesara tanto. Cuando él bajó al comedor, noté que se detuvo un instante en la entrada, observando el ambiente. «Caray, Luz, hoy sí se esmeró», dijo sonriendo. «Quise que la casa se sintiera viva mientras doña Teresa no está», respondí, y él me devolvió una mirada cálida, casi agradecida. «Pues lo lograste, huele a domingo». Aquellas palabras me provocaron una sensación extraña.
una especie de orgullo mezclado con nervios. Sin saber muy bien por qué, esa mañana me había arreglado más de lo habitual. Elegí un vestido azul que apenas me llegaba a las rodillas, me solté el cabello y usé un perfume guardado para ocasiones especiales. Quizá era el calor, o quizá la necesidad de sentirme viva otra vez. A media tarde, después de comer, don Héctor se quitó el saco y aflojó la corbata. «Voy a la biblioteca», me dijo. «El aire acondicionado de ahí todavía sirve». Le llevé un vaso de agua fría. Cuando entré, él estaba de espaldas, revisando papeles. La luz del atardecer entraba por la ventana y caía sobre sus hombros anchos. «Gracias, Luz», dijo sin levantar la vista, pero al girarse, notó mi vestido y sonrió. «Hoy se ve diferente, más joven». Sentí que las mejillas se me encendían. «Debe ser el calor», respondí con una risa nerviosa. «Hace que una busque ropa más ligera». Él me sostuvo la mirada por un momento. «O que recuerde lo bien que le sienta sentirse viva». La frase me atravesó. No había malicia en su tono, pero sí algo más. Una cercanía, una complicidad nueva que no supe cómo manejar. Nos quedamos conversando un rato. Me contó cómo había empezado su empresa con apenas 20.000 pesos y un préstamo que casi lo deja en la ruina. Hablaba con pasión, con esa mezcla de fuerza y nostalgia que solo los hombres mayores tienen cuando recuerdan sus primeros triunfos. Yo lo escuchaba con atención, fascinada. Era como si estuviera conociendo a una persona diferente, no al patrón, sino al hombre detrás del título. En un momento, sin pensarlo, le pregunté si él y doña Teresa habían hablado últimamente de lo suyo. La pregunta salió sola, sin filtro, y me arrepentí apenas la oí en mi boca. Don Héctor me miró con cierta sorpresa. «¿De lo nuestro? ¿A qué se refiere, Luz?» Tragué saliva. «A la vida de pareja. Ella a veces se ve triste». Él guardó silencio, luego se recargó en el sillón y suspiró. «Sí, lo he notado, pero a estas alturas uno ya no sabe cómo acercarse. Todo cambia. Hasta el cariño». Bajé la mirada y murmuré: «¿Cambia o se cansa?». Ese instante pesó más que cualquier palabra. Don Héctor levantó la vista y su voz bajó un tono. «Luz, ¿por qué me pregunta eso?». No supe qué decir. Tomé la charola, intentando escapar de mi propia imprudencia, pero él alargó la mano y sujetó mi muñeca con suavidad. Su tacto fue breve, firme, suficiente para que el mundo se detuviera. «Perdón», dijo enseguida. No quise incomodarla. Yo negué con la cabeza. «No pasa nada, don Héctor». Él bajó la voz. «Sí pasa. Algo está cambiando aquí, ¿verdad?». No supe si lo preguntaba por la casa o por nosotros. Esa noche cené sola, con las luces de la cocina encendidas y la radio baja. Podía escuchar los pasos de don Héctor en la biblioteca, el sonido de las hojas al pasar, el golpe suave de su taza sobre el escritorio. Traté de no pensar, pero la mente no obedece cuando el corazón se ha adelantado. Me asomé por la ventana. La luz de la biblioteca seguía encendida. La figura de don Héctor se recortaba detrás del vidrio, y durante un instante nuestros ojos se cruzaron a través del reflejo. No hubo gestos ni palabras, pero lo entendimos. Fue un segundo, nada más, y sin embargo bastó para cambiarlo todo. Esa fue la primera noche en que el silencio habló por los dos. A la mañana siguiente, el sol entró con una claridad implacable. Abrí las cortinas del comedor y el brillo me obligó a cerrar los ojos. El aire olía a café recién hecho y a algo que no sabía nombrar, algo entre emoción y culpa. La casa entera parecía distinta, como si hubiera respirado algo que yo aún no podía confesar. Don Héctor bajó más tarde de lo habitual, con una camisa celeste y sin saco. «Hoy amaneció bonito, ¿verdad?», me dijo mientras se servía café.
Yo asentí. No era solo el día lo que estaba bonito, era la calma antes de algo que ya intuíamos. Después del desayuno, él me pidió que le ayudara a revisar unos documentos en la biblioteca. Fui por costumbre, con mi libreta y un lápiz, pero en el fondo sabía que no era trabajo lo que nos esperaba. Me senté frente a él y por un momento ninguno habló. El ventilador giraba despacio, moviendo el aire caliente. «Luz», dijo al fin. «He estado pensando en lo que hablamos ayer». «¿Sobre qué, señor?», pregunté, aunque lo sabía. «Sobre los silencios, los que matan poco a poco». Me quedé quieta. Él dejó la pluma sobre el escritorio y me miró directamente. A veces uno se acostumbra tanto a no sentir que cuando vuelve a hacerlo no sabe si agradecer o salir corriendo. Dijo con voz baja. Yo no podía sostenerle la mirada. Algo en mí pedía escapar, pero mis pies no se movían. No debía hablarle de eso, murmuré. No, fue necesario. Me hizo ver cosas que tenía dormidas, respondió él. Y no hablo solo de Teresa, sino de mí. El silencio volvió a llenar el cuarto. Escuché el tic-tac del reloj sobre la pared y el golpeteo de mi propio corazón. Don Héctor se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando el jardín. La luz del mediodía caía sobre su cabello, que ya tenía más canas que recuerdo. A veces pienso que el tiempo nos roba más de lo que nos da, dijo sin volverse. Nos deja de repente viejos, pero con el alma igual de viva. Sus palabras me tocaron algo profundo. Me levanté también, despacio, sin saber qué hacer con las manos. Cuando estuve a su lado, dijo en voz casi inaudible: ¿Usted también lo siente, Luz? Esa necesidad de volver a sentirse parte de algo. No supe qué contestar. Lo miré, y la respuesta estaba en mis ojos antes que en mis labios. Él me sonrió, triste y agradecido a la vez. No debería, dije apenas. Ya lo sé, respondió, pero hay cosas que simplemente ocurren. El viento movió las cortinas y durante un instante creí que el tiempo se detenía. No hubo palabras, ni promesas, ni contacto alguno, solo la certeza de que algo invisible nos unía y que cruzar esa línea cambiaría nuestras vidas para siempre. Voy a salir un rato, dijo él finalmente, como quien huye de sus propios pensamientos. Necesito caminar. Asentí y me quedé sola en la biblioteca. Me senté en su sillón, en el mismo lugar donde él había estado, y apoyé la mano sobre el brazo de cuero aún tibio por su presencia. Me dolía el pecho. No era amor, ni deseo solamente. Era una mezcla de ternura, soledad y miedo. Esa noche no pude dormir. Caminé por el pasillo en silencio, con los pies descalzos sobre el mármol frío. Desde la ventana del cuarto vi cómo don Héctor regresaba del jardín con una taza de té. Levantó la vista y me vio. No hizo gesto alguno, solo una leve inclinación de cabeza. Bastó. No sé cuánto tiempo permanecimos así, mirándonos desde la distancia, separados por un cristal y una decisión que aún no habíamos tomado. Pero yo supe en lo más hondo que la línea entre lo correcto y lo inevitable ya estaba marcada y que muy pronto alguien la cruzaría. El tercer día de viaje de doña Teresa amaneció nublado. El cielo tenía ese color de plomo que presagia lluvia, y el aire traía olor a tierra húmeda. Yo estaba terminando de trapear la cocina cuando escuché los pasos de don Héctor en el pasillo. Su voz sonó tranquila, casi familiar. «Luz, ¿ya desayunó?» «No, señor», le respondí. «Iba a prepararme algo». «Entonces coma conmigo. Hoy no quiero hacerlo solo». Acepté. No era la primera vez que compartíamos la mesa, pero aquella mañana todo se sentía distinto. Él había preparado café y cortado pan dulce. «No es como el suyo, pero se hace lo que se puede», bromeó. Su risa llenó el comedor con una calidez que me desarmó. Después del desayuno, me pidió ayuda para organizar unos papeles en el despacho. Llevé la bandeja del café
y cerré la puerta detrás de mí. La lluvia empezó a caer con fuerza, golpeando los ventanales. Dentro, el olor a madera vieja y al café recién hecho creaba un refugio cálido, casi íntimo. ¿No se cansa de tanto trabajar, don Héctor?, pregunté mientras ordenaba los documentos. El trabajo es lo único que todavía me hace sentir útil, respondió. Pero hay días en que ni eso alcanza. Se quedó callado, mirando las hojas sin leer. Luego añadió: Teresa ya no me habla como antes, no me mira igual, y yo, por orgullo o por miedo, tampoco hago nada. No supe qué decir. Él suspiró, como si soltara años de silencio. Luz, ¿usted alguna vez ha sentido que su vida se detuvo en un punto y ya no volvió a moverse? Asentí despacio. Sí, desde que murió mi esposo. El mundo siguió, pero yo me quedé atrás. Nuestras miradas se cruzaron. Fue un instante pequeño, pero en ese cruce había algo que los dos entendimos. Estábamos demasiado solos. El sonido de la lluvia nos envolvía. Afuera, todo era gris. Adentro, el aire se volvió más tibio. Don Héctor extendió la mano hacia la cafetera y sin querer rozó la mía. No fue más que un segundo, pero ese segundo cambió el pulso de la habitación. Perdón, dije bajito, retirando la mano. No se disculpe, Luz, contestó él. Hay cosas que simplemente ocurren. Y entonces ocurrió el silencio más largo que recuerdo. Un silencio que no pesaba, que no incomodaba, sino que parecía suspender el tiempo. Sentí cómo su respiración se mezclaba con la mía, cómo la distancia entre nosotros se reducía hasta desaparecer. No hubo palabras, ni promesas, ni siquiera un gesto deliberado. Solo la certeza de que algo se había roto dentro de los dos y que ya no volvería a su lugar. No sé cuánto duró aquel instante. Podrían haber sido segundos o minutos. El reloj dejó de importar. La lluvia siguió cayendo afuera, golpeando los vidrios como una advertencia que ninguno quiso escuchar. Cuando por fin nos separamos, no hubo reproches ni explicaciones. Él me miró con una mezcla de tristeza y alivio y susurró: Esto no debió pasar, Luz. Lo sé, señor, respondí, pero pasó. Se quedó en silencio y al final añadió: Prométame que nadie lo sabrá. Se lo prometo. Me marché al cuarto de servicio y me senté en la cama, con las manos temblando. En el pecho no sentía culpa, sino una extraña calma. Era como si después de tanto tiempo, algo dormido dentro de mí hubiera despertado. Afuera, la lluvia cesó, y un rayo de sol se filtró por la ventana. Cerré los ojos y supe que esa mañana, en medio de una tormenta, habíamos cruzado la línea que tanto temíamos. El día siguiente amaneció con el aire limpio, como si la lluvia de la noche hubiera querido borrar todo rastro de lo ocurrido, pero no lo logró. A mí, por dentro, nada se me había limpiado. Me levanté más temprano de lo normal y puse a hervir agua para el café, tratando de convencerme de que podía seguir como si nada. Cuando don Héctor bajó, su voz sonó igual que siempre, pero sus ojos no. ¿Durmió bien, Luz?, preguntó. Le contesté que sí, aunque la verdad no había dormido ni una hora. Él asintió sin decir más. El silencio entre nosotros era distinto, ni incómodo ni vacío, sino lleno de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Durante el desayuno hablábamos de cosas triviales, el jardín, los precios en el mercado, la humedad en las paredes, pero cada palabra parecía tener un eco. Sentía su mirada a veces sobre mí, y al alzar los ojos lo encontraba desviando la suya hacia el plato. Fue entonces cuando entendí que lo que había ocurrido no había sido un impulso ni un error pasajero. Había abierto una puerta que no sabíamos cómo volver a cerrar. Al mediodía doña Teresa llamó desde Mazatlán. Le contesté yo. Su voz sonaba alegre, rejuvenecida. «¿Cómo está la casa? ¿Y Héctor?», preguntó. Le dije que todo estaba en orden, que el señor había trabajado mucho. Ella rió. «Ese hombre nunca descansa. Dile que disfrute el silencio mientras puede, que cuando vuelva no lo dejaré ni pensar». Me reí también.
aunque sentí un nudo en la garganta. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono unos segundos más de la cuenta. Por la tarde, don Héctor me pidió que lo ayudara a ordenar el despacho. Yo sabía que no era necesario, el lugar estaba impecable. Pero fui. La luz del atardecer entraba cálida, dorada, y se posaba sobre los muebles de madera. El silencio era casi igual al de la víspera, salvo que ahora ya no había sorpresa, sino algo parecido a una costumbre que recién nacía. Él me ofreció una taza de café. Luz, lo de ayer, empezó a decir, pero yo lo interrumpí suavemente. No hace falta que lo diga, señor. Sé que no debía pasar. Él bajó la vista. Tal vez no, pero no puedo fingir que no me cambió. Sentí un temblor interno. Me había pasado lo mismo. Yo tampoco soy la misma, admití. Nos miramos largo rato sin decir nada. No hacía falta. Afuera, los últimos pájaros del día se perdían entre los árboles. Él se acercó un poco más, sin tocarme, como si el aire entre los dos bastara. No quiero hacerle daño, Luz, dijo. Ni a usted ni a Teresa. No lo hará, respondí. Pero a veces el daño ya está hecho desde antes de empezar. No sé qué expresión tuvo en ese momento, pero supe que me entendió. El sonido del timbre del portón nos sacó del trance. Era el jardinero, que venía a dejar unas herramientas. Esa interrupción, pequeña y cotidiana, nos recordó dónde estábamos, quiénes éramos y cuánto riesgo corríamos. Esa noche, cuando subí a mi cuarto, me quedé sentada frente al espejo largo. Me observé en silencio. El rostro más vivo, los ojos distintos, como si detrás de ellos hubiera alguien que acababa de despertar después de años dormida. No me sentía culpable, todavía. Me sentía viva. Antes de acostarme escuché los pasos de don Héctor en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. No tocó. Solo se quedó un momento, y luego siguió caminando hacia su habitación. Esa distancia silenciosa fue peor que cualquier palabra. Apagué la luz, me tapé hasta el cuello y, con los ojos abiertos, supe que a partir de ese día viviríamos bajo el mismo techo con un secreto compartido, tan invisible como imposible de ignorar. La casa amaneció inquieta aquel domingo. Me levanté antes de que saliera el sol, revisé los floreros, encendí el difusor de lavanda y puse a hervir agua para el café. Era el día en que doña Teresa regresaba de Mazatlán, y aunque todo parecía estar en orden, mi corazón no lo estaba. Don Héctor bajó al comedor vestido con camisa blanca y pantalón beige, más arreglado que de costumbre. Cuando me vio, sonrió con esa cortesía que usaba frente a los demás, una sonrisa que ahora sentía distante. «Hoy vuelve la señora», dijo, como quien anuncia algo inevitable. «Sí, señor, su vuelo llega a las 11:30. Entonces todo debe lucir perfecto». Asentí, pero dentro de mí había una voz pequeña y temblorosa que susurraba: «¿Y tú, Luz, podrás lucir igual de tranquila?» Pasé la mañana entera entre la cocina y el jardín. Me obligaba a concentrarme en los detalles. La mesa bien puesta, las servilletas dobladas, los vasos alineados, pero en cada movimiento sentía el peso de lo que escondíamos. Era absurdo pensar que algo tan invisible pudiera notarse, pero yo lo sentía en el aire, como un perfume que no se disipa. A las 12 en punto escuché la puerta principal abrirse. «¡Ya llegué!», gritó doña Teresa desde el recibidor. Su voz, alegre y musical, llenó la casa. Corrí a recibirla. Venía radiante, la piel dorada por el sol, los ojos brillantes, el cabello suelto. Me abrazó con afecto sincero. «¡Ay, Luz, qué gusto verte! Esta casa sin ti no funciona. Me alegra que haya disfrutado el viaje, señora». «Muchísimo, aunque debo confesar que extrañé a mi Héctor. ¿Dónde está?» Don Héctor apareció en ese momento. Caminó hacia ella con los brazos abiertos. «Te ves preciosa, Teresa». Ella lo besó en la mejilla y lo abrazó con cariño.
Desde mi rincón, observé la escena con una mezcla de ternura y punzada interna. Era una imagen hermosa, y sin embargo, me costaba mirarla. Durante el almuerzo hablaron del mar, de los atardeceres en Mazatlán, de las amigas que no paraban de cantar. Yo servía los platos y fingía atención, pero mi mente estaba en otra parte. A ratos, sin querer, nuestros ojos, los de don Héctor y los míos, se encontraban. Solo por un instante, cortos, culpables, pero inevitables. Doña Teresa, ajena a todo, notó algo distinto. «Luz, te veo distinta. ¿Te cortaste el cabello?» Negué con una sonrisa forzada. «No, señora, quizá es el sol». «Pues se te ve bien. Hasta el rostro lo tienes más alegre». Su comentario me desarmó. No supe qué responder. Don Héctor intervino enseguida. «Luz ha estado pendiente de todo. La casa se mantuvo perfecta. No sé qué haríamos sin ella». «Eso ya lo sé», dijo doña Teresa riendo. «Siempre te lo he dicho, Héctor. Luz vale por 2». La tarde avanzó entre risas y anécdotas. Yo sonreía, servía postre y fingía calma, pero por dentro sentía un miedo sordo. Ese tipo de miedo que no viene del peligro, sino de la conciencia de haber cruzado una frontera que ya no tiene retorno. Al caer la noche, después de recoger la mesa, subí a mi cuarto. Me quedé mirando mis manos, aún tibias por haber sostenido los platos y las tazas, las mismas manos que hace apenas 2 días habían sentido el pulso de otro cuerpo. El contraste me dolió. Desde la ventana vi a don Héctor en el jardín, junto a doña Teresa. Él la escuchaba hablar mientras ella le mostraba las fotos del viaje. Por un momento pensé que todo podía volver a ser como antes, que lo nuestro no había ocurrido. Pero cuando doña Teresa se levantó para entrar a la casa, él levantó la vista hacia mí. Nuestros ojos se encontraron una vez más. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso de entendimiento y culpa. Después bajó la mirada, y ella volvió a tomarle la mano con naturalidad. Cerré las cortinas despacio, como si cerrar esa ventana pudiera también cerrar lo que había nacido entre nosotros. Pero no se cierran así los secretos, permanecen, respirando bajito, esperando la próxima grieta por donde salir. Esa noche recé con más fuerza que nunca. «Dios mío», murmuré, «dame fuerzas para que esto no destruya a nadie». Y mientras el sueño me vencía, supe con una certeza dolorosa que la verdadera tormenta apenas estaba por comenzar. Pasaron los días, y la vida en la casa Camacho volvió, al menos en apariencia, a su ritmo habitual, pero no era igual. Algo invisible se había instalado entre nosotros, un leve temblor en el aire, un silencio más espeso que antes. Yo hacía mis tareas con el mismo cuidado de siempre, pero bastaba con que don Héctor entrara a una habitación para que el corazón se me agitara sin razón. Y cuando nuestras miradas se cruzaban, bastaba un segundo para que regresara todo lo que habíamos callado. Doña Teresa, con su instinto de mujer atenta, empezó a notarlo. No fue de golpe, sino en esos pequeños detalles que solo alguien que ama puede percibir. Una tarde, mientras doblábamos ropa limpia en la habitación principal, me dijo sin levantar la vista: «Luz, ¿te pasa algo? Te noto distraída». «No, señora», contesté rápido. «Tal vez estoy cansada». «No, no es eso», insistió. «Es otra cosa. Tienes el rostro diferente, más, no sé, más vivo». Sonrió y volvió a doblar una blusa, pero yo sentí el corazón encogerse. Me quedé callada, con miedo de que siguiera mirando y encontrara en mis ojos lo que yo quería esconder. Esa noche, al servir la cena, el ambiente fue extraño. Don Héctor estaba serio, casi ausente. Doña Teresa intentó animarlo con una de sus anécdotas del viaje, pero él apenas respondía. Yo me movía entre la mesa y la cocina como una sombra. En un momento, ella lo observó fijamente y dijo: «Héctor, últimamente te noto distinto. ¿Pasa algo?» «Nada, Teresa».
dijo él evitando su mirada. Debe ser el trabajo. No digas tonterías. A ti el trabajo te da vida, no te la quita. Sus ojos se encontraron un instante, y vi cómo a don Héctor le temblaban los dedos sobre la servilleta. Entonces supe que la culpa también lo estaba alcanzando. Los días siguientes se hicieron más pesados. Yo evitaba estar a solas con él, y él hacía lo mismo. Pero el destino siempre tiene sus propias maneras de recordarte lo que quieres olvidar. Una tarde, mientras doña Teresa estaba en el mercado, subí al estudio para dejar unos documentos. No esperaba encontrarlo allí, pero estaba, sentado frente al escritorio, con la cabeza entre las manos. ¿Está bien, señor?, pregunté desde la puerta. Levantó la vista y asintió con una tristeza que nunca antes le había visto. No, Luz, no estoy bien. Me quedé quieta sin atreverme a entrar. Teresa sospecha, dijo él al fin. No sé si lo sabe o si solo lo siente, pero lo noto en su forma de mirarme. Y eso me mata, Luz. No supe qué responder. Me acerqué un paso, solo uno, y él se levantó despacio. No debimos cruzar esa línea, continuó. No puedo cargar con esto, ni usted tampoco. Sentí que las palabras me rompían algo por dentro. Entonces, ¿qué va a hacer? Terminarlo, dijo él, y su voz sonó firme pero vacía. Antes de que todo se derrumbe, nos quedamos frente a frente. El reloj marcó un minuto eterno. Luego, con un suspiro, me tomó las manos y las apretó con fuerza. Gracias por lo que me diste, Luz, por recordarme que todavía estaba vivo. Y usted a mí, susurré. Se apartó con cuidado, como quien guarda algo frágil. Me di la vuelta y salí antes de que las lágrimas me traicionaran. Esa noche, cuando doña Teresa volvió, la casa tenía una paz extraña, como si hubiera pasado una tormenta que solo nosotros sentimos. Yo cociné, serví y escuché sus risas mientras cenaban. Todo parecía normal. Solo yo sabía que algo había terminado para siempre. Los meses siguientes fueron de calma. La vida siguió su curso. Los días se mezclaron con los mismos ruidos, las mismas rutinas. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Cuando me miraba al espejo, ya no veía a la mujer cansada que entró a esa casa 10 años atrás. Veía a alguien que había conocido el deseo, la culpa y el perdón, todo al mismo tiempo. Doña Teresa nunca dijo nada. Tal vez sospechó, tal vez no, pero su trato conmigo nunca cambió. Seguía hablándome con cariño, confiando en mí, pidiéndome consejos para las flores o para los postres del domingo. Y yo la escuchaba con atención, agradeciendo en silencio que me hubiera perdonado sin saberlo. A veces, cuando llevaba el café a don Héctor por las mañanas, él me miraba un segundo más de lo normal. No había palabras ni gestos, solo ese leve temblor en el aire que aún nos unía. Luego bajaba la mirada, y todo seguía igual. Hoy, 10 años después, sigo en la misma casa. Doña Teresa envejeció con dignidad, y don Héctor ya camina más despacio. Yo sigo cumpliendo mi trabajo, como siempre, pero cada vez que paso por la biblioteca, siento algo moverse dentro de mí, un recuerdo que respira bajito, como una llama que no se apaga del todo. No me arrepiento de lo vivido, aunque me duela, porque en medio del error aprendí a sentirme viva otra vez. Y eso, aunque nadie lo sepa, fue mi castigo y mi consuelo.